¿Dónde está la verdad y dónde está la mentira? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Nadie que conozca bien el castrismo duda que el régimen de la isla haya intentado interferir en las pasadas elecciones en Estados Unidos. Hace apenas unos días, el Consejo Nacional de Inteligencia estadounidense apuntó en su informe Amenazas extranjeras a las elecciones de Estados Unidos 2020 que el gobierno castrista había intentado interferir en las elecciones presidenciales del pasado año en Estados Unidos. Nadie que conozca bien el castrismo dudó en absoluto esta información. Los periodistas oficialistas cubanos, para realizar esa labor de intromisión en los gobiernos extranjeros, se esmeran en las páginas gastadas de la prensa oficial nacional. Téngase en cuenta Juana Carrasco, Elson Pérez, Raúl Capote y otros, encargados de escribir contra Donald Trump durante su mandato, utilizaron la información del Ministerio del Interior y del propio Partido Comunista según los intereses de la cúpula dictatorial. De más está decir que la maquinaria de manipulación perfectamente engrasada, aprendida del socialismo soviético, sigue contando hoy con los medios de propaganda que sirven al régimen para afectar la conciencia de los seres humanos, tanto en Cuba como en el resto del mundo entero. Así, vemos como buena parte del pueblo cubano continúa engañado, sin poder reflexionar ante la avalancha de información en contra de Estados Unidos y su empeño en promover la democracia y los derechos humanos. Sencillamente, el enemigo es el peor y el régimen, por supuesto, es la adalid de todas las causas nobles. Tengamos por ejemplo, cómo la ideología comunista cubana ha manipulado la política latinoamericana, combatiendo a gobiernos democráticos electos en las urnas y financiando guerrillas en su contra, ya fracasadas. Asimismo, no se olvide el fuerte apoyo a gobiernos y regímenes afines al castrismo, como el de Luis Ignacio Lula da Silva, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, entre otros. Se trata ni más ni menos de una guerra ideológica que, hasta el momento, no la ha podido ganar el llamado socialismo del siglo XXI, perdido para siempre en el mismo saco de la Unión Soviética. Hoy otro mapa se expande en la región latinoamericana. El socialismo no es un modelo económico que fortalezca la vida económica de un país. Así lo expresó el propio Fidel Castro en 2010 en una entrevista con la revista The Atlantic. No sirve ni siquiera para nosotros, dijo el dictador. Sin que la CIA haya tenido que mover un solo dedo, hoy la inmensa mayoría de los cubanos no apoya el socialismo. El desencanto y la insatisfacción debido a los malestares económicos y a las dificultades materiales surgidas desde el comienzo del régimen de los hermanos Castro hace mella en la vida cotidiana de la nación. Como no puede resolver sus propios problemas, el régimen castrista se preocupa más por los problemas de otros gobiernos. Fuera Donald Trump de la Casa Blanca desde hace más de 2 meses, el periódico Grama lo sigue acusando de difundir informaciones falsas, mientras que el gobernante cubano y títere castrista Díaz-Canel miente a sus anchas en Twitter. En primer lugar, no es Donald Trump quien acusa al gobierno cubano de injerencia en las elecciones, sino los resultados de una evaluación de 15 páginas del Consejo Nacional de Inteligencia en Estados Unidos. El informe del 16 de marzo de 2021 señala que Cuba trató de socavar las perspectivas electorales de Donald Trump, impulsando narrativas antirrepublicanas en la comunidad latinoamericana, y apunta que la inteligencia cubana probablemente realizó algunas acciones de bajo perfil en apoyo de este esfuerzo, mientras que Venezuela tuvo la intención pero no la capacidad de influir en la opinión pública de Estados Unidos. Siguiendo con las noticias, regulaciones y destierros, la solidaridad no puede ser selectiva. Deberíamos protestar y dar el escándalo para todos los represaliados, no solo para las personas más reconocidas y con mayor alcance en redes sociales. Llama la atención la amplia repercusión que ha provocado el caso de Carla Pérez González, joven periodista cubana a la que el régimen castrista, en franco desafío a las leyes, ha condenado al destierro. En 2017, Carla Pérez fue expulsada de la Universidad Central Las Villas por el simple hecho de haberse unido a un grupo disidente Somos Más. Entonces, fue a continuar sus estudios de periodismo a Costa Rica. Todavía no había cumplido la mayoría de edad. Cuando termina la carrera, la joven quiso regresar a su patria para estar al lado de su familia.
Las autoridades castristas le impidieron alegando que la muchacha vendría a sumarse a la oposición. El régimen denunció supuestos vínculos de Carla con grupos violentos de Miami, de quienes recibía instrucciones supuestamente y que podrían poner en riesgo la seguridad nacional. Por muy ridículos e indignantes que sean los argumentos utilizados por la dictadura castrista contra esta periodista, no deberían extrañarnos. El caso de Carla Pérez no es nada nuevo ni excepcional. Los mandamases castristas, que se creen los dueños de este país, como si este fuese una finca de su propiedad, siempre han arrogado el derecho de decidir cuáles cubanos permiten entrar y salir de Cuba y cuáles no. En 1979, luego de 20 años, Fidel Castro permitió a los emigrados que no tuviesen implicados en actividades contra el Estado visitar a sus familias en Cuba. Podrían hacerlo solamente mediante la adquisición y el pago obligatorio de ridículos paquetes turísticos de una semana o dos que incluían forzosamente alojamiento en hoteles. Ante eso, a los pasaportes de los que se iban del país le ponían un cuño de salida definitiva. A los 125.000 cubanos que se escaparon del infierno durante el éxodo de Mariel, la dictadura les prohibió la entrada al país durante muchos años, al igual que lo hizo siempre con los que escaparon en balsas. 7 años de la modificación de las leyes migratorias, todavía hay millares de compatriotas nuestros dispersos por todo el mundo a quienes se le impide visitar a su familia en Cuba. Los esbirros disfrazados de diplomáticos en los consulados cubanos le niegan la habilitación del pasaporte para viajar a Cuba, alegando que el Estado involucrado en actividades contrarrevolucionarias y que constituyen un peligro para la seguridad nacional. Varios han sido los casos en que personas con pasaporte habilitado y toda la documentación en regla han sido detenidas en aeropuertos al llegar a Cuba y sin muchas explicaciones, forzadas a virar al país donde vinieron. Tal ha sido el caso, entre otros, de Regis Iglesias, activista del Movimiento Cristiano Liberación y expreso político de la causa de los 75. El miedo a que les puedan impedir la entrada a Cuba explica por qué muchos cubanos radicados en el exterior se niegan a hablar de política. Asegura que fueron solo por razones económicas y se aterran si en su presencia alguien pronuncia algo en contra del castrismo. No está de más recordar que los médicos cubanos que abandonan las misiones en el exterior y piden asilo en otro país les imponen la prohibición de entrar a Cuba durante 8 años como castigo por su deserción. Carla Pérez no es la única cubana que ha sido forzada al destierro por el régimen castrista. Hace varios años, el escritor Amir Valle lo entramparon con la documentación de la embajada cubana en Berlín para que se le venciese los permisos de estancia en el exterior y no pudiese regresar a Cuba y tuviera que quedarse en Alemania. Tampoco Carla es la única estudiante cubana que ha sido expulsada de la universidad por sus ideas políticas. Desde los años 70, miles han sido expulsados por problemas ideológicos o por mantener conductas impropias. Recordemos que la consigna "la universidad es para los revolucionarios" aún sigue vigente. No perdamos de vista que el actual régimen, que proclama ser la continuidad del fidelismo, sigue siendo la misma dictadura y empleando, con muy ligeras variaciones, las mismas metodologías represivas. Si los abusos castristas tienen hoy mayor repercusión que hace unos años, es gracias a las redes sociales y que se ha acabado el monopolio oficialista de la información. El caso de Carla Pérez es amplificado por un grupo de periodistas contemporáneos suyos enfrentados al control estatal y que se sienten particularmente identificados con ella. En noviembre del año pasado, una huelga de hambre de Luis Manuel Otero Alcántara y varios integrantes del movimiento San Isidro concitó un apoyo y una atención que ni remotamente han tenido varios presos políticos que han estado recientemente también en huelga de hambre. La solidaridad y las protestas no deben ser selectivas, trivializarse, limitarse a buscar likes, ni convertirse en episodios fraudulentos. Deberíamos protestar y dar el escándalo por todos los represaliados, no solo por las personas más reconocidas, por todos los miles de cubanos, sin distinción, a los que la dictadura les impide entrar a su patria. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias
y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.